Bueno, ahora sí, buenas tardes. Vamos a continuar, bien, con la clase de Guerra Fría. ¿Mm? Deme un segundito aquí, que voy a... Bien. Ahora le voy a preguntar acá al profe Iván, un pequeño asesoramiento técnico para cambiar, para cambiar para pasar la imagen. Ajá. Ah, ¿con qué? ¿Con esto nomás? Buenísimo. Ajá. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces la clase de ayer, sí, habíamos quedado, ¿m? Habíamos empezado a desarrollar algunos aspectos fundamentales de la Guerra Fría, sí, y de qué es lo que implicaba. Retomando, bien, vemos que es un proceso, sí, que se da básicamente desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sí, hasta 1989, sí. 1989 como fecha en la cual sí caen los países satélites de la Unión Soviética, ¿sí? Se pacta de alguna forma el desmantelamiento, ¿sí? De la división que existía en Europa, ¿sí? Sobre los países bajo la influencia occidental y los países bajo la influencia soviética, y en líneas generales por la mayor parte de los historiadores es reconocido como el fin de la Guerra Fría, ¿sí? Pero luego recuerden que la Unión Soviética se desmantela recién en 1991, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar ahí, ¿sí? Siempre es bueno recordar el periodo en el cual vamos a estar trabajando, ¿sí? Desde 1945 hasta 1989, ¿sí? Ayer habíamos visto, bien, la conformación, ¿sí? De dos alianzas militares, ¿sí? Sumamente importantes. Por un lado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, ¿sí? Y por el otro lado, el Pacto de Varsovia, ¿sí? Por un lado, las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la parte occidental de Alemania, luego se van sumando otros países europeos, ¿sí? Y del otro lado, la Unión Soviética y los países satélites de Europa del Este, ¿sí? Estas dos alianzas militares, ¿sí? Van a competir, bien, básicamente por el dominio, ¿sí? Del resto de los países que no están alineados, ¿sí? Recordando un poco lo que habíamos visto en la clase de ayer, ¿sí? Tenemos que comprender que lo que nosotros vemos y vamos a trabajar en la cátedra fundamentalmente durante este periodo, ¿sí? Segunda mitad del siglo XX, o por lo menos durante Guerra Fría, ¿sí? Son dos procesos, ¿sí? Que son centrales para la comprensión, ¿bien? De lo que vendría a ser la segunda mitad del corto siglo XX, ¿sí? Que son la Guerra Fría y el proceso de descolonización. Guerra Fría y proceso de descolonización. ¿Mm? Recuerden que para el segundo parcial, ¿sí? Retomando y englobando nuevamente, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo que se considera como el corto siglo XX corto, definido por Hobsbawm, ¿bien? Como el periodo que va entre 1914, ¿sí? Hasta 1991, ¿sí? El primer subperíodo dentro de este gran periodo es lo que Hobsbawm define como la era de las catástrofes, ¿sí? Entre 1914 y 1945, ¿sí? Y luego otro segundo periodo, que es el de descolonización y Guerra Fría, ¿bien? Que va entre 1945 y 1991, ¿sí? Em, ¿Por qué son paralelos, ¿sí? Estos dos procesos y por qué son tan importantes y por qué están relacionados la descolonización y la Guerra Fría, ¿sí? Porque por un lado, ¿sí? Asistimos, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A la construcción de un mundo bipolar, ¿sí? Y cuando nos referimos a bipolar, ¿sí? Nos referimos a un mundo que tiene dos grandes polos, dos grandes centros de poder, ¿bien? Por un lado Estados Unidos y por el otro la Unión Soviética. Por un lado Washington y por el otro lado Moscú, ¿sí? Van a ser las dos grandes superpotencias, ¿sí? Las dos principales potencias,
¿bien? Que van a reemplazar a las antiguas potencias europeas, fundamentalmente Gran Bretaña, Francia, Alemania y asiática, Japón, por ejemplo, ¿sí? En un mundo en el cual ya no vamos a estar frente a un escenario de muchas potencias, ¿sí? Y un mundo multipolar, sino ante un mundo bipolar, de dos grandes potencias que rigen, ¿bien? La geopolítica mundial y que buscan, ¿sí? Tener mayor dominio y mayor influencia sobre el resto del globo. ¿Bien? Este mapa que le estoy mostrando acá ilustra de alguna forma, ¿sí? Esto lo habíamos visto también un poco ayer, estamos retomando, la división del mapa en ese momento, ¿sí? Por un lado tenemos, bien, acá en azul oscuro, lo que representa, ¿sí? La OTAN, ¿bien? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? Y por el otro lado, el Pacto de Varsovia, lo que vendría a ser la Unión Soviética y los países satélites de Europa del Este, ¿sí? Ya habíamos mencionado ayer, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, y Alemania Oriental, ¿sí? Ya habíamos visto que Europa estaba dividida en dos y Alemania también había sido dividida en una parte de influencia soviética y otra de influencia occidental. Bien, el resto del mundo, ¿sí? Empieza a considerarse en ese momento bajo la terminología de tercer mundo, ¿sí? ¿Por qué tercer mundo? Porque no está dentro de la esfera de influencia necesariamente o dentro de las alianzas estratégicas, ¿sí? De la OTAN ni del Pacto de Varsovia, ¿sí? Ahora, este tercer mundo, sí, hay que considerarlo de manera relativa. Bien. Por un lado, sí va a existir, por ejemplo, durante mucho tiempo el movimiento de los países no alineados, ¿sí? Aquellos países que no estaban dentro, ¿sí? Ni de la esfera militar, ¿sí? Soviética, ni de la influencia militar de la OTAN. ¿M? Países, por ejemplo, como la India, ¿sí? Yugoslavia e incluso Argentina, en su momento, van a formar parte del movimiento de los países no alineados. Aquellos países, sí, que se negaban, bien, a formar parte de un bloque determinado, ¿sí? Que querían excluirse, ¿sí? Del resto de, digamos, querían excluirse justamente de estos grandes bloques militares que se habían formado en ese momento, ¿sí? Pero más allá de eso, después lo que se conoce como tercer mundo, ¿sí? Es básicamente el resto del planeta, ¿sí? Y es una categoría conceptualmente un tanto floja. ¿Por qué? Porque en tercer mundo se engloba básicamente a todos aquellos países, ¿sí? Que no están dentro ni de la OTAN ni ni del Pacto de Varsovia, lo cual representa prácticamente el 80 o el 90% de los países de la humanidad, ¿sí? De las repúblicas que se forman en ese momento, ¿sí? Las cuales, ¿sí? A lo largo de este periodo van a tener, ¿sí? Un comportamiento y filiaciones políticas que no siempre van a ser claras, ¿sí? No es que van a estar siempre en una posición independiente con respecto a Occidente o a la Unión Soviética, ¿sí? A veces sí, a veces no, y esto va a depender en gran medida, ¿sí? Del momento y de los procesos políticos que estén atravesando, ¿sí? Por ejemplo, Perón, ¿sí? Durante el primer peronismo en Argentina, ¿sí? Se declaraba como parte, ¿sí? De una tercera posición ni comunista, ¿sí? Chicos, por favor, si hablan muy despacito, ¿sí? Porque se los escucha. ¿Bien? Se declaraba ni, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, decía, bueno, no es ni comunista, ¿sí? Ni fascista. Y luego, ¿sí? Durante la Guerra Fría, también se alinea a los países no alineados, valga la redundancia y valga la contradicción, ¿sí? Dice, no, nosotros no vamos a pertenecer ni al pacto de la OTAN, ¿sí? Ni vamos a pertenecer al pacto de Varsovia, ¿sí? Pero esto no es que dura para siempre, ¿sí? Porque después vamos a tener claros ejemplos, por ejemplo, durante la dictadura de Onganía o durante la dictadura, ¿sí? De el último golpe cívico-militar en la Argentina, en la cual, ¿sí? Va a haber una alianza político, estratégica y de inteligencia y militar clara, ¿sí? De estos gobiernos militares hacia Estados Unidos. ¿Bien? Entonces vemos que en un mismo país, ¿sí? Por ejemplo, ¿bien? Las alianzas y las posiciones estratégicas cambian de un momento a otro. ¿Por qué le digo esto? Porque el término de tercer mundo es demasiado general, ¿sí? Entonces, para comprender este gran espacio, ¿sí? Nosotros tenemos que, obviamente yo no les voy a pedir que ustedes estudien la historia de país por país del resto del mundo, ¿sí? Pero sí es sumamente importante ver la variedad en la evolución, ¿sí?
de algunos procesos históricos determinados. Fundamentalmente, ¿sí? Fundamentalmente durante el proceso de descolonización, ¿sí? No vamos a profundizar mucho aquí porque ustedes van a tener un trabajo práctico, ¿sí? Para hacer al respecto, pero sí es sumamente importante, ¿bien? Analizar la relación que existe entre la Guerra Fría, ¿bien? Y el proceso de descolonización, ¿sí? ¿Qué es el proceso de descolonización? ¿Mm? Poco habíamos hablado ayer de esto, ¿sí? El proceso de descolonización es como si yo le dijese, chicos, las guerras de independencia prácticamente del resto del mundo, ¿sí? A ver, fuera de los grandes imperios, ¿sí? Fuera de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Japón y lo que es Latinoamérica, el resto del mundo era colonia de algún imperio, ¿sí? Estamos hablando que prácticamente la totalidad, ¿sí? De África, ¿sí? Prácticamente no la totalidad, pero muy buena parte, ¿sí? De Asia, ¿sí? Eran colonias, ¿sí? De algún imperio. ¿Bien? El 25 de mayo, ¿sí? El 9 de julio, ¿sí? Del resto del mundo, empieza a darse a partir de 1945. Las guerras de independencia empiezan a darse para el resto del mundo recién a partir de 1945, ¿sí? Y es recién a partir de ese momento que empieza a conformarse, ¿sí? El mapa que tenemos hoy en día, ¿bien? Empiezan a surgir, ¿sí? Estas repúblicas independientes, estos países independientes, y no siempre repúblicas, a veces sí, a veces no, ¿bien? Y termina de conformarse el mapa moderno, ¿bien? ¿Por qué sucede? Esto sucede básicamente porque, y en primera medida, las grandes potencias imperiales que regían hasta 1945 entran en una profunda crisis luego de la guerra, ¿sí? Gran Bretaña, ¿sí? Ha sido totalmente bombardeada y arrasada, ¿sí? Incluso ha sufrido largos bloqueos durante la guerra, y se halla, ¿sí? En una crisis económica muy profunda en la cual no puede sostener ya su imperio, ¿sí? Francia, ¿ven? Ha sido primero invadida por los nazis y luego por las tropas aliadas para avanzar hacia Berlín, ¿sí? Y ha quedado en buena parte destruida, ¿sí? Y en una crisis económica sumamente profunda. Y eso que estamos hablando de los vencedores, ¿ven? El caso de los vencidos es mucho peor, ¿sí? El imperio alemán, sí, prácticamente, sí, ha quedado en cenizas luego de el avance por un lado de las tropas soviéticas, por otro lado de las tropas aliadas, ¿bien? Y además ha sido dividido, ¿sí? En una esfera de influencia soviética y en una esfera de influencia occidental, prácticamente ha perdido su independencia, ¿bien? Lo mismo sucede con el gran imperio de Japón, ¿bien? Que había conquistado buena parte, ¿sí? De la franja del Pacífico, ¿bien? Que recorre el continente asiático hacia el oeste, ¿sí? Entonces, los únicos dos grandes supervivientes y en realidad los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial son justamente Estados Unidos y la Unión Soviética, a los cuales no le interesa de ninguna forma, ¿sí? Que los antiguos imperios sigan sosteniendo sus ex colonias, o en la mayoría de los casos no les interesa, porque las grandes potencias y las grandes potencias imperiales ahora van a ser ellos, ¿sí? Las nuevas capitales imperiales van a estar en Washington y en Moscú. Bien. Entonces, estas dos nuevas superpotencias, ¿sí? Quieren tener distintas zonas de influencia, si sean estratégicas, militares, políticas o económicas, bien, a lo largo del globo. Y durante el proceso de descolonización, lo que se da y lo que se pone en juego, ¿sí? Es el escenario y la distribución, ¿sí? Geopolítica a nivel mundial, porque muchos grandes países de lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Se independizan, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de la India. ¿Bien? La India, que es hoy en día el país más poblado del mundo, más poblado que China, incluso superado a China, ¿sí? Tiene 1.470 millones de habitantes, si no me equivoco, la India. ¿Bien? Que fue durante larguísimo tiempo, ¿sí? Una colonia, ¿bien? Del Imperio Británico, ¿sí? No les voy a contar el caso de la descolonización porque lo van a trabajar en el práctico, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? La India, bien, que hoy en día además es una economía sumamente importante, ¿sí? Y un país manufacturero de primer orden, ¿sí? Fue durante larguísimo tiempo, ¿sí? Colonia del Imperio Británico, ¿bien? Y recién logra su independencia en 1947, ¿sí? China, ¿sí? Que había sido
uno de los imperios más antiguos del mundo, ¿bien? Que había regido como un imperio central en Asia, ¿sí? Durante prácticamente 2500 o 3000 años de manera continua, ¿sí? En este momento, ¿sí? No en este momento, sino a fines del siglo XIX, termina siendo derrotado por las potencias occidentales, esto vamos a verlo más adelante, ¿sí? Y repartido, ¿bien? Por los distintos imperios que existían en ese momento, ¿sí? Básicamente, desde la guerra del opio en adelante en China, ¿sí? Ya vamos a verlo en profundidad, ¿sí? Este gran imperio, ¿sí? Que había sido durante larguísimo tiempo China, ¿sí? Empieza, ¿sí? A ser rapiñada y dividida, ¿sí? Por las distintas potencias coloniales, ¿sí? Entonces, todos en algún momento, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, tenían un pedazo de China que controlaban en ese momento. Y quien más va a avanzar sobre China, ¿sí? Va a ser justamente Japón, quien va a ocupar la parte de Manchuria y va a ocupar, ¿sí? Otros territorios también dentro de China. ¿Bien? Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la derrota del ejército japonés, ¿bien? Eh, se da una revolución que venía dándose, triunfa una revolución que venía dándose hace mucho tiempo, ¿sí? Que es la del Partido Comunista Chino, ¿sí? Liderado por Mao Zedong o Mao Zedong, depende qué traducción vean ustedes, Mao, simplemente, si ustedes quieren, ¿bien? Que lleva a que en 1949, ¿sí? Triunfe, ¿sí? La revolución comunista en China y se instaure la República Popular China, que es la entidad geopolítica, la entidad política, ¿sí? El país, ¿sí? La entidad administrativa que conocemos hoy en día. ¿Bien? La China, que conocemos hoy en día, tiene sus orígenes en 1949. Y es parte también del proceso de descolonización, ¿sí? Así como los indios, ¿sí? Se independizan de los británicos, ¿bien? Y forman un país independiente, muchos también consideran que China forma parte del proceso de descolonización, ¿sí? Logra, ¿sí? Romper con la dominación de los países occidentales y del imperio japonés y se constituye como un país independiente, ¿sí? Lo mismo sucede, ¿sí? Por ejemplo, en otras excolonias francesas, ¿bien? En el sudoeste asiático, ¿sí? El caso de lo que se conoce como Indochina, que actualmente son Vietnam, Laos y Camboya, ¿sí? Que eran tres países que pertenecían, ¿bien? Al imperio francés. En ese momento, uno de estos tres países, en realidad el más importante, Vietnam, ¿sí? También, ¿sí? Atraviesa una larga guerra de independencia, ¿sí? En la cual primero se enfrenta a los japoneses, luego a los franceses y luego a los estadounidenses y termina derrotando a los tres. ¿Bien? Quien derrota a estas tres fuerzas armadas, ¿sí? Es el Partido Comunista, ¿sí? De Vietnam, y en realidad es un movimiento mucho más amplio que se conoce como Viet Minh, ¿sí? Que es un movimiento independentista, ¿sí? De corte comunista dirigido por Ho Chi Minh. ¿Bien? Ya van a ver ustedes esto en detalle, ¿sí? Después vamos a ver también muchísimas otras guerras de independencia, ¿sí? Que se van a dar en África, el caso de Argelia, ¿sí? Otros procesos de independencia que son muchísimo más tardíos, como el caso de Sudáfrica, ¿bien? El cual va a vivir en un régimen semicolonial, básicamente, ¿sí? Hasta la década de 1990, ¿sí? Pero sea cual sea el caso, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que en este amplio espectro de lo que es África, ¿bien? Y de lo que es la mayor parte, ¿sí? De Asia, excluyendo, ¿sí? A la Unión Soviética, todos estos países se independizan, ¿sí? Recién, ¿bien? A partir de 1945. Incluso si nosotros vemos el mapa europeo, ¿sí? Y sacamos las grandes potencias imperiales, Alemania, Francia y Gran Bretaña, ¿sí? El resto de los países realmente empiezan a ser países independientes, en muchos casos, a partir de 1945 e incluso algunos recién a partir de 1990, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Es un proceso de muy largo aliento, de muy larga duración. Ahora, dentro de las guerras de independencia que se desarrollan en este proceso de descolonización, obviamente que hay intereses contrapuestos, ¿sí? Porque por un lado, ¿sí? A la Unión Soviética ve con buenos ojos y apoya, ¿sí? Las revoluciones comunistas, ¿sí? Y la formación de nuevos países comunistas en el mundo. ¿Bien? ¿Por qué? Básicamente porque tras la gran victoria de 1945, ¿sí? De la Unión Soviética, como ya he dicho varias veces en esta clase, la Unión Soviética se convierte en una superpotencia. ¿Bien? Se convierte en una superpotencia capaz, ¿sí? De dictar, ¿bien? Los términos
de la geopolítica, ya no tan solo dentro de sus fronteras, sino también en relación a lo que puede suceder en África, en Asia, en Latinoamérica. Bien. Estados Unidos, ¿sí?, que ya había hecho también sus primeros ejercicios imperiales hacia fines del siglo XIX, también tiene las mismas aspiraciones, ¿sí?, de controlar, ¿sí?, la geopolítica, no tan solo dentro del continente americano, donde se han dado sus primeros ensayos, sino fundamentalmente en Europa, ¿sí?, luego en Asia y también luego en Latinoamérica o en el resto del mundo, para hacerlo mucho más fácil, ¿sí? Los estadounidenses siempre, ¿sí?, han intervenido en cualquier parte del globo independientemente, ¿sí?, de que esté cerca o lejos, ¿sí? Y además, lo que se da en ese momento es un enfrentamiento, ¿sí?, político, ideológico y militar, ¿sí? Porque si bien la Guerra Fría, ¿sí?, es definida como fría en tanto y en cuanto nunca hay, y afortunadamente nunca hubo, un enfrentamiento directo entre estas superpotencias, ¿sí? Esto significa que nunca hubo una guerra, ¿sí?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética directa, ¿sí? No es que nunca Estados Unidos le declaró la guerra o la Unión Soviética le declaró la guerra a Estados Unidos o viceversa, ¿sí? Fundamentalmente, ¿sí?, porque una guerra directa, ¿sí?, entre estos dos contrincantes hubiese llevado hacia la autodestrucción masiva. ¿Por qué? Porque así ya hacia la década de 1950, ambas potencias son potencias nucleares, ¿sí? Estados Unidos prueba su primera bomba nuclear en 1945 y la Unión Soviética lo hace en 1949, ¿sí? Entonces, la Guerra Fría, ¿sí?, siempre tiene el gran riesgo de que se caliente a nivel termonuclear, ¿sí?, si se da un enfrentamiento directo, ¿sí?, entre estas dos grandes potencias, ¿bien? Lo cual es sumamente riesgoso porque ambas son potencias nucleares y ambas tienen la capacidad de destruirse, ¿sí?, mutuamente. Es una guerra sin ganadores, ¿sí? Esto en estos términos, la autodestrucción masiva, ¿sí?, en términos estadounidenses, ¿sí?, se define con la palabra MAD, ¿sí? MAD significa loco, pero también es el acrónimo que usan los estadounidenses para Massive Autodestruction, ¿sí? Autodestrucción masiva, ¿sí? Locura y autodestrucción masiva, ¿sí? Esta guerra nuclear, ¿sí?, no puede tener ganadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos poseen una inmensa cantidad de bombas nucleares, ¿sí?, y también vamos a ver la capacidad de llegar cada vez más rápido hacia los objetivos enemigos y destruirlos, ¿sí? Pero lo que sí pueden hacer estas dos superpotencias es ganar la mayor parte de zonas de influencia en el resto del mundo. Y es allí donde la Guerra Fría se va a volver una guerra caliente, ¿sí?, y una guerra sumamente sangrienta. ¿Bien? Porque si bien la Guerra Fría nunca va a implicar un enfrentamiento directo entre estos dos contrincantes, sí va a implicar una serie de enfrentamientos indirectos que van a ser sumamente sangrientos, ¿sí? Un caso en concreto, por ejemplo, es el caso de la Guerra de Corea, ¿sí? Corea está aquí, ¿bien? Todo lo que ven ustedes en rojo son, ¿sí?, países comunistas, ¿sí? A partir de 1945, ¿sí?, y básicamente yo les diría, chicos, que hasta la mitad de la década del 80, ¿sí?, es la época de oro de la expansión del comunismo a nivel global, ¿bien? Esto yo les había contado un poco ayer, había hecho una pequeña introducción, ¿sí? Eh, Durante la segunda mitad del siglo XX, ¿sí?, el pensamiento político ligado a la independencia de las naciones, al pensamiento antiimperialista, a la fundación de repúblicas independientes, de países independientes, va a estar fuertemente asociado al comunismo, ¿sí? La idea revolucionaria en el mundo, ¿sí?, en ese momento, ¿sí?, va a estar fuertemente asociada, ¿sí?, al comunismo. ¿Bien? Como en su momento, por ejemplo, en el siglo XIX, en la Revolución Francesa, la idea revolucionaria era el liberalismo, ¿sí?, en la segunda mitad del siglo XX va a ser el comunismo. ¿Bien? Entonces lo que nosotros vemos es que empiezan a darse, ¿sí?, una gran cantidad, ¿sí?, de revoluciones comunistas y se instauran países comunistas, ¿sí? Mongolia, ¿bien?, China, ¿sí?, la zona de Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, ¿sí?, distintas repúblicas, ¿sí?, que van a tener una existencia más o menos duradera, ¿sí?, en África, bien, en algunos casos en el Medio Oriente, y la única superviviente hasta el día de hoy, Cuba, ¿sí?, que es la única que sigue siendo comunista al 100%. ¿Bien?
Estados Unidos va a ver como una amenaza, ¿sí? La expansión del comunismo a nivel global, ¿sí? Porque la considera como la antítesis, como un enemigo natural del capitalismo y de la democracia liberal, ¿sí? Considera que en la medida que los comunistas se expandan en el mundo, ¿sí? La idea básicamente del comunismo es la de destruir el capitalismo y que por eso son enemigos naturales. ¿Bien? Esto obviamente es un pensamiento sumamente peligroso que va a llevar, ¿sí? A que se den una serie de enfrentamientos muy importantes. Volvamos a Corea, ¿sí? Corea, bien, que en su momento había sido parte del Imperio Chino y luego va a ser conquistado por Japón, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla una revolución comunista en el norte, ¿sí? En la capital del norte, que es Pyongyang, ¿bien? Bajo el mando, ¿sí? Del caudillo militar y comunista en ese momento más importante, que era Kim Il-sung, ¿sí? Kim Il-sung, ¿sí? Es el abuelo del actual gobernante de Corea del Norte. Ya vamos a contar un poco la historia, ¿sí? Y los comunistas empiezan a avanzar, ¿sí? Sobre el sur de Corea, ante lo cual, bien, sobre todo la población de Seúl, que acabo de decir que es la capital del sur, Seúl. Upa, estoy con Alzheimer. ¿Sí? Pide a los estadounidenses, ¿sí? Que intervengan a su favor para evitar, ¿sí? Que los comunistas se instauren en el sur, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Los estadounidenses envían a los marines, ¿sí? Y al mismo tiempo, los marines apoyando, ¿sí? A el bando, eh, si se quiere, capitalista del sur, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí? De manera indirecta, la Unión Soviética apoya a las tropas del norte. ¿De qué manera? Le envía armamento e inteligencia, ¿sí? Y esta es una guerra sumamente complicada, ¿sí? Porque los soviéticos, si bien envían armamento, bien, y no envían tropas directamente, ¿sí? Porque sería una confrontación directa con los estadounidenses, quienes sí intervienen de manera directa son los chinos, ¿sí? Que acababan de independizarse, ¿sí? Porque la guerra de Corea se desarrolla básicamente, ¿sí? Entre 1949, que inicia, hasta 1952, ¿sí? Este, y en ese momento, ¿sí? Los chinos intervienen directamente y se enfrentan directamente a las tropas estadounidenses y logran pararla, ¿sí? Esto es una guerra en realidad sumamente sangrienta, ¿sí? La guerra de Corea fue una de las guerras más sangrientas luego de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se logra, sí, es hacer un pacto, ¿sí? Entre las tropas chinas, ¿sí? La Unión Soviética y por el otro lado la OTAN en dividir Corea, ¿sí? A la altura del paralelo 38 en dos países distintos. El norte comunista, Corea del Norte, ¿sí? Y Corea del Sur, capitalista. Bien, que así sigue siendo hasta el día de hoy. Bien, un ejemplo muy parecido es lo que sucede en Vietnam, ¿sí? Hay un norte comunista, un sur no tan solo, se quiere, capitalista, ¿sí? Sino también católico, ¿sí? Hay una parte de la población católica, sobre todo en Saigón, bien, que veía el avance del comunismo como una posible amenaza, ¿sí? Misma historia, ¿sí? Los estadounidenses mandan tropas, ¿sí? Y los rusos, ¿sí? Y también los chinos envían armamento, ¿sí? A las tropas del norte comunista, ¿sí? Esta es una lógica que se va a desarrollar exactamente igual y de la misma forma, pero de manera inversa, ¿sí? Cuando, si la Unión Soviética invada Afganistán, por ejemplo, ¿sí? En la década del 80, ¿sí? Las tropas soviéticas van a intervenir directamente en Afganistán, ¿sí? Y los estadounidenses van a enviar, ¿sí? Información de inteligencia y también muchísimos armamentos en ese momento, ¿sí? A las tropas talibanes, ¿sí? Que eran las que resistían contra la Unión Soviética. ¿Bien? Y van a financiar e incluso entrenar a un personaje que luego va a aparecer nuevamente, que se llamaba Osama Bin Laden, ¿sí? Que originalmente es entrenado por la CIA, ¿sí? Para resistir contra los soviéticos. ¿Bien? Y luego le salió el tiro por la culata, ¿sí? Pero en un momento de la historia los estadounidenses financiaban a los talibanes, ¿sí? Después los talibanes derrotaron a los rusos, derrotaron a los estadounidenses. ¿Y quién gobierna ahora Afganistán? Los talibanes, ¿sí? Todo, bueno, los talibanes son un excelente ejemplo de derrotar a dos grandes imperios, la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, estas guerras de descolonización son guerras sumamente sangrientas, ¿sí? Con un altísimo coste, ¿sí?
de exterminio, ¿sí? Sobre la población civil, ¿bien? En Corea, en Vietnam, ¿sí? En Argelia, en Angola, ¿sí? Vamos a ver guerras de descolonización, ¿sí? Muy sangrientas, ¿sí? Con altísimo coste, ¿sí? Sobre la población civil. Y también, ¿sí? eh, un enfrentamiento en el cual o bien Washington envía tropas y Moscú envía armamentos, ¿sí? O al revés, ¿sí? Fuera de esto, la lógica, ¿sí? De la Unión Soviética siempre ha sido más bien la de, en realidad, tener una expansión territorial. Es muy raro, ¿sí? Que la Unión Soviética envíe tropas, ojo, no armamento, ¿sí? Envíe tropas, yo que sé, a Australia, a Sudáfrica, a Madagascar o a la India, ¿sí? En líneas generales, la política exterior rusa de la época imperial, muy antigua, solamente interviene en conflictos que le son fronterizos, ¿sí? Esto es clásico de los rusos, de los soviéticos, de los rusos ahora nuevamente, ¿sí? Generalmente, estratégicamente, no son como los estadounidenses que se cruzan todo el Pacífico para invadir Vietnam o para invadir Corea. No, 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 generalmente sostienen, ¿sí? Países satélites o países tapón, ¿bien? Y cuando estos países se ven amenazados, invaden, como está pasando en este momento dentro de la lógica militar rusa en Ucrania, ¿bien? Eh, Diferente al caso de Estados Unidos, ¿sí? Que interviene, ¿sí? Prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y hubo un momento en la Guerra Fría, ¿sí? Pero que se puso, ¿sí? Sumamente complejo. Disculpa que estoy buscando pasar. Ahí está. ¿Sí? La Guerra Fría, de todas formas, ¿sí? Tiene distintos ciclos. ¿Sí? Eh, Momentos calientes, si se quiere, donde los riesgos, ¿sí? Del enfrentamiento directo fueron, ¿sí? Eh, mucho más patentes y mucho más cercanos, y otros momentos de relajación, ¿sí? ¿Cuándo se da, ¿sí? Los momentos, digamos, de máxima tensión dentro de la Guerra Fría, ¿sí? Básicamente la guerra de Corea, ya mencionada, la de Vietnam, la de Afganistán, y particularmente, ¿sí? El enfrentamiento, ¿sí? Que se da en Cuba. ¿Bien? Ustedes van a ver Revolución Cubana cuando vean la próxima materia, ¿sí? Cuando tengan historia americana, ¿bien? Pero es muy importante entender, ¿sí? Lo que Cuba, ¿sí? El rol que juega Cuba en ese momento, ¿bien? Porque Cuba, ¿sí? La revolución cubana, ¿bien? Que logra instaurarse, ¿sí? En 1959, ¿sí? Se da en una isla del Caribe que es estratégicamente muy importante, que había sido una semicolonia o colonia, si ustedes quieren, directamente de Estados Unidos, y se forma una república, se forma un país comunista, ¿sí? En las narices de Estados Unidos. ¿Bien? Cuba creo que está a 120 kilómetros de Florida, está ahí. ¿Eh? Y uno de los momentos, ¿sí? Más álgidos y de mayor peligro, ¿sí? De la guerra es cuando los soviéticos, ¿sí? Instalan bombas nucleares en Cuba, ¿sí? Que es la crisis de los misiles de 1962, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Cuando los estadounidenses detectan, en realidad los rusos lo que hacen es responder, porque los estadounidenses previamente instalan misiles en Turquía, ¿sí? Que eran los misiles más cercanos, ¿sí? A Rusia en ese momento, y los rusos responden instalando misiles nucleares en Cuba. ¿Bien? Eso desencadena, ¿sí? Un movimiento de tropas de Estados Unidos en los cuales, ¿sí? Empiezan a movilizar, ¿sí? A toda la flota, a toda la marina, ¿sí? Con bombas nucleares por todos lados, ¿sí? Y se llega a un punto en el cual, ¿sí? La humanidad, y sobre todo la Unión Soviética y Estados Unidos y Cuba en el medio, ¿sí? Estuvieron así por un pelito, ¿sí? De iniciar una guerra nuclear, ¿bien? Que fue el momento de máxima tensión, ¿sí? Entre estas dos grandes potencias. Afortunadamente, en algún momento, ¿sí? Khrushchev y, y Kennedy, ¿sí? Los respectivos presidentes, ¿sí? Y dirigentes, máximos dirigentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos, ¿sí? Logran negociar y esto se aplaca. Bien. Otro momento, ¿sí? Más allá de las guerras, ¿sí? En Corea, en Vietnam, en la década del 70, otro momento de máxima tensión pasa sobre todo durante el gobierno de Reagan, ¿sí? Entre 1981, ¿sí?
y 1989 se da el gobierno de Reagan, pero el momento de máxima tensión, ¿sí?, se va a dar durante los primeros años de la gestión de Reagan, ¿sí?, entre 1981 y 1984. Estos son como los momentos, ¿sí?, de máxima tensión dentro de la guerra mundial, de la Guerra Fría. Bien. Eh, Más allá de estos ciclos, ¿sí?, hay una serie de características, ¿m?, de la Guerra Fría que es importante mencionar, ¿sí?, que no tan solo tienen que ver con lo militar necesariamente, sino con las derivaciones que ha tenido, ¿sí?, y también con el enfrentamiento de dos modelos político-ideológicos, ¿sí? La carrera armamentística, de la cual empezamos a hablar ayer, esta carrera, ¿sí?, que en su momento, ¿sí?, empieza siendo una carrera de producción de armamento nuclear y que también se extiende, ¿sí?, a otro tipo de armamentos, ¿sí?, barcos, portaaviones, destructores, misiles, tanques, etcétera, etcétera, ¿sí? También desencadena, ¿sí?, lo que se va a conocer como la carrera espacial, ¿sí? Y esta carrera espacial, ¿sí?, una carrera donde hay dos contrincantes, ¿sí?, la Unión Soviética por un lado y por el otro Estados Unidos, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿sí?, yo se los cuento porque es la historia básicamente de todo el sistema de comunicaciones que tenemos nosotros en la actualidad, ¿sí? En un momento, sobre todo en la década del 50, ¿sí?, tanto los soviéticos, ¿sí?, como los estadounidenses están buscando la forma de destruirse de la manera más efectiva, ¿sí? Y se ha desarrollado, ¿sí?, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, un sistema tecnológico que supera a los aviones, a los bombardeos, ¿sí?, que es el sistema de misil, ¿sí? El primer misil lo desarrolla, ¿sí?, un científico alemán que se apellida von Braun, ¿sí? Von Braun, ¿sí?, que crea los primeros misiles, el B-1 y el B-2, ¿sí?, que se utilizan contra Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, desarrolla, ¿sí?, una tecnología, ¿bien?, que permite llevar armamentos, ¿sí?, mucho más rápidos que el avión, ¿sí?, y a distancias muchas veces mucho más lejanas, ¿sí? Von Braun, ¿sí?, no es que es encarcelado luego de la guerra, sino que es secuestrado por los estadounidenses y llevado, ¿sí?, a Estados Unidos para reproducir esta tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea, ¿sí?, es llevar, ¿sí?, una ojiva nuclear lo más rápidamente posible, ¿sí?, en el caso de una agresión, ¿sí?, desde Estados Unidos a la Unión Soviética. Y los soviéticos hacen exactamente lo mismo, ¿bien? Lo que nosotros vamos a ver a partir de 1945, ¿sí?, es que hay un desarrollo tecnológico soviético, ¿sí?, que no tan solo equipara en muchos campos al estadounidense, sino que empieza a superarlo, ¿sí? En ese momento, ¿sí?, hay un ingeniero que vendría a ser el competidor de von Braun, ¿sí?, de Estados Unidos, pero que se desarrolla en la Unión Soviética, un ingeniero que se llama Korolev, ¿sí?, que empieza a pensar la forma, ¿sí?, de también crear un misil que lleve, ¿sí?, una bomba lo más rápidamente posible hacia los Estados Unidos, ¿sí? Y Korolev, ¿sí?, fabrica algo que es fundamental hoy en día, que es el cohete facetado, ¿sí? No es un cohete de una sola pieza como el que había hecho von Braun, sino el mismo sistema de cohete que existe hoy en día, ¿sí? Ustedes vieron que despega el cohete, ¿sí?, y una vez que rompe la parte de la gravitación, digamos, más pesada de la Tierra, suelta una parte, ¿sí? Hay una parte que se cae, ¡plop! Luego, cuando está por llegar a la atmósfera, ¿sí?, cuando está por llegar, perdón, al espacio, suelta otra parte, ¿bien? Y lo que queda viajando por el espacio es la última parte del cohete, ¿sí?, la cabeza del cohete, ¿sí? Korolev lo había pensado originalmente para poner una bomba, ¿bien? Pero también se le ocurre que la forma más rápida en la cual este cohete va a viajar no va a ser, ¿sí?, dentro de la atmósfera, sino que la forma más rápida es que el cohete suba hasta el espacio y después baje a una velocidad la más rápidamente posible hasta el objetivo, ¿sí? Y lo logra, ¿sí? El cohete facetado que se utiliza hoy en día, ¿sí?, ¿bien?, lo crea Korolev, un ingeniero soviético, ¿sí? Y a otros ingenieros se le empieza a ocurrir, che, pero si ya que llegamos al espacio, ¿sí?,
no tan solo pensemos en bombas nucleares, ¿sí? Pensemos en todo lo que podemos hacer nosotros en el espacio. ¿Bien? Y así, ¿sí? Es que los ingenieros soviéticos, ¿sí? Que ahora tienen la capacidad, ¿sí? De enviar objetos al espacio, ¿sí? Envían, ¿bien? El primer satélite de la historia de la humanidad, que es el Sputnik. ¿Bien? Esto gracias al cohete que desarrollan los soviéticos. ¿Bien? El primer objeto, ¿sí? Que envió al espacio, el primer satélite enviado al espacio, el Sputnik, ¿bien? Es enviado por la Unión Soviética. ¿Bien? Y el siguiente paso, ¿sí? La perra laica. No, 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 no. La perra laica va después, pobrecita. Así que muere en el espacio, ¿sí? Que nadie se acuerda de la... Laica se llamaba la perra, ¿sí? este, que le envían, ¿sí? Empiezan, sí, esto no tan solo lo han hecho los soviéticos, lo han hecho todos los estadounidenses también, digamos, antes de enviar, ¿sí? A personas al espacio enviaban animalitos y después lo seguían haciendo también, ¿sí? Como una forma de probar, ¿sí? A ver si la vida podía, ¿sí? En estos cohetes sobrevivir unas horas o lo necesario, ¿sí? Y luego los soviéticos, ¿sí? No conformes, ¿sí? Con haber enviado el primer satélite al espacio, luego mandan al primer hombre al espacio, ¿sí? Que es Yuri Gagarin, ¿bien? Que es el primer hombre que viaja al espacio, ¿sí? Esto es sumamente importante en la historia de la humanidad, ¿sí? Porque toda nuestra tecnología de telecomunicaciones depende de satélites hoy en día, ¿bien? Digamos, todo lo que, sistemas que tenemos nosotros hoy en día de telecomunicación, internet, los celulares, todo funciona mediante satélites, ¿sí? Y los primeros en enviarlo son los soviéticos, ¿sí? Estos primeros satélites, ¿sí? Son utilizados por los soviéticos, ¿sí? Para la recolección, digamos, obviamente para transmitir información de manera mucho más rápida, ¿bien? Que lo que puede darse por teléfono, por radio, ¿sí? O por cableado submarino, ¿sí? O por antena, ¿bien? Y también empieza a utilizarse, ¿sí? Con fines militares, ¿sí? Para sacar fotografías, para tener información del enemigo, ¿bien? Y luego, posteriormente, empieza a desarrollarse, ¿sí? La tecnología de telecomunicaciones, ¿sí? Esto preocupa seriamente, ¿bien? A los estadounidenses que ven que los soviéticos ya han desarrollado, ¿sí? No tan solo armamento nuclear, sino que puede llegar mucho más rápido, ¿sí? A sus tierras, digamos que soviéticos pueden atacar más rápido y primero, ¿sí? Y no tan solo eso, sino que también han llegado al espacio. Entonces, Estados Unidos también desarrolla su propio programa espacial y ahí es que nace la famosa, ¿sí? Carrera espacial entre los soviéticos, ¿sí? Y los estadounidenses. Bien. En este caso, los estadounidenses, que siempre les gusta ganar, ¿sí? No pudieron ganar, pero sí se inventaron una gran victoria, ¿sí? Que fue la de enviar al primer hombre a la Luna, ¿sí? Que en realidad no ha tenido mucha utilidad práctica enviar a un hombre a la Luna, es sí una hazaña, obviamente, de la ingeniería, de la aeronáutica, ¿sí? Sin lugar a dudas, pero más allá de enviar a un hombre a la Luna, después, digamos, no hubo... la Luna no ha tenido hasta este momento, digamos, un cambio significativo en el desarrollo de nuestra ciencia y de la técnica, por lo menos que yo sepa, ¿sí? ¿Mm? Sí, los chinos han llegado, sí, 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 los chinos han llegado. ¿Eh? Este, eh, franceses, eh, Arabia Saudita también envió su cohete, ¿sí? Y ahora tenemos al loquito Musk que quiere llegar a Marte, ¿sí? A don Elon, ¿sí? Ya le estallaron varios cohetes, pero a él no le importa. Y si hay personas adentro, tampoco. ¿Bien? La humanidad está de más para Don Elon. ¿Bien? Pero bueno, fíjense que ahora el desarrollo de la industria aeroespacial, ¿sí? Del lado occidental tiene mucho que ver, ¿sí? Con la industria privada. ¿Bien? En ese momento el desarrollo, ¿sí? De la industria aeroespacial en la Guerra Fría era estatal, ¿sí? Tanto obviamente de la Unión Soviética como del lado occidental, ¿sí? Más allá de que, bueno, que había un poco de tecnología privada, pero la NASA, ¿sí? En Estados Unidos, ¿bien? Era financiada en gran parte, ¿sí? Por fondos estatales. Bien. Eh, Esto que en realidad tiene una aplicación militar, luego va a tener una aplicación civil, ¿sí? Que va a ser fundamental, ¿bien?
para el desarrollo de las comunicaciones y toda la industria electrónica ligada a esta hoy en día. Bien. Además, al mismo tiempo, ¿sí?, se va a dar un enfrentamiento que no tan solo tiene que ver con lo militar y con lo tecnológico, ¿sí?, sino que ambos modelos, tanto el capitalismo como el comunismo, van a buscar convencer al resto del mundo de que su modelo y su forma de vida son los mejores. ¿Bien? Tanto los comunistas como los capitalistas. ¿Bien? Estados Unidos, ¿sí?, va a vivir básicamente durante la década del 50 y del 60 la gran era dorada del capitalismo, ¿bien?, sobre todo el capitalismo estadounidense. ¿Mm? Estados Unidos se va a constituir, ¿sí?, como la única gran potencia económica, ¿sí?, en ese momento, que va a superar por lejos a sus competidores, en un mundo que ya de por sí controla en parte, ¿sí? Digamos, todos los países capitalistas, la gran mayoría, ¿sí?, están bajo la influencia de Estados Unidos, ¿sí?, ya sea Europa Occidental, ¿sí?, ya sea Latinoamérica con algunos casos díscolos, ¿sí?, porque va a haber algunos gobiernos que se van a enfrentar, ¿sí?, sea el caso de Cuba, sea el caso de El Salvador, sea el caso de Nicaragua, durante distintas revoluciones, ¿sí?, o políticamente, ¿sí?, el caso de Salvador Allende en Chile, ¿sí?, el caso de, por ejemplo, pero no, vamos a decir que era enemigo, pero no era un país no alineado en su momento, ¿bien? Pero más allá de eso se lo consideraba como una zona de influencia capitalista estadounidense, ¿bien? Y lo que buscaban los estadounidenses era mostrar que su way of life, su forma de vida, era, ¿sí?, superior al comunismo. Y los comunistas también buscaban hacer lo mismo desde su lado, ¿sí? Esta competencia, ¿sí?, va a llevar a una búsqueda en la cual ambos modelos quieren demostrar, ¿sí?, que el modo de vida, ¿sí?, dentro de sus países es superior al de, al de su enemigo. Bien. Lo que nosotros vamos a ver en la Unión Soviética, ¿sí?, vamos a analizar primero la Unión Soviética, luego Estados Unidos, ¿sí?, es que luego de la muerte de Stalin, ¿sí?, se da un proceso que se conoce como el de desestalinización, ¿sí?, quien sucede, bien, a Stalin, ¿sí?, Khrushchev o Khrushchev, como ustedes lo vean, ¿sí?, a veces con K, a veces con JR, ¿sí?, quien dirige el país básicamente entre el 53 y el 61, ¿sí?, va a desmantelar, va a ser primero, ¿sí?, en, generalmente ustedes cuando vean la historia de la Unión Soviética van a ver la historia, por ejemplo, del 20º Congreso, ¿sí?, 20º Congreso del Partido Comunista. ¿Sí? En este caso, en el 20º Congreso del Partido Comunista, ¿sí?, Khrushchev, ¿sí?, que es elegido como secretario del partido, el máximo cargo de la Unión Soviética es el secretario del partido. ¿Ven? Porque quien dirige el partido dirige el Estado. ¿Sí? Entonces, el secretario del partido es, haber dicho en criollo, el más capo. ¿Bien? ¿Sí? Khrushchev hace fuertes críticas, ¿sí?, al modelo estalinista, ¿sí?, critica, ¿sí?, el modelo de persecución, ¿sí?, las masacres que se habían dado, ¿sí?, las deportaciones a los gulags, ¿sí?, y comienza un nuevo modelo que se monta en primera medida desmantelando el aparato represivo, ¿sí? Se cierra la gran mayoría de los campos de concentración en Siberia, los gulags, vuelven los deportados, ¿sí?, empieza a darse un nivel de mayor control, ¿sí?, sobre las fuerzas de inteligencia y policiales, ¿sí?, se reprime menos a la población, ¿sí?, se la deja de utilizar como un aparato de exterminio y de terrorismo de Estado, ¿sí? Ojo, esto no significa que desaparece la KGB, ¿sí?, pero sí lo que se da, ¿sí?, es una fuerte disminución del aparato represivo y al mismo tiempo empieza a darse cierta apertura, ¿sí?, hacia distintas opiniones, por ejemplo, dentro del periodismo, dentro de las artes, ¿sí?, dentro de la literatura, ¿sí?, una mayor apertura, ¿sí?, ideológica dentro de, la Unión Soviética, ¿sí? También se atienden algunas cuestiones muy importantes, se da una fuerte expansión agraria, sobre todo en la zona de Kazajistán, ¿sí?, que era una república de Asia Central que formaba parte de la Unión Soviética, ¿sí?,
una fuerte expansión agraria sobre tierras vírgenes que permite, ¿sí?, a la Unión Soviética abastecerse mejor de alimentos, ¿sí? También obviamente se desarrolla, como ya habíamos hablado, ¿sí?, el complejo aeroespacial, el sector armamentístico y nuclear, ¿sí?, que van a ser muy importantes, ¿sí?, dentro de la Unión Soviética y van a ser las áreas de vanguardia de desarrollo, ¿sí?, tecnológico dentro de la Unión Soviética, ¿sí? Y empieza a darse también un una estructura productiva y sobre todo exportadora que se sostiene hasta el día de hoy en lo que era la antigua Unión Soviética y hoy en día es la Federación Rusa, ¿sí? Porque a partir sobre todo de la década del 60, ¿sí?, empiezan a romperse los bloqueos económicos, ¿sí?, con distintos países, ¿sí? Si bien nunca hay un comercio directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿sí?, la Unión Soviética empieza a comerciar con distintos países de Europa, no tan solo los países satélites, sino también con países, bien, de la esfera occidental. Bien. También empieza, ¿sí?, a comerciar, ¿sí?, con países de América Latina, de África y de Asia, ¿sí? ¿Y qué es básicamente lo que vende Rusia, que posee en inmensas cantidades? Hidrocarburos, ¿sí? Hidrocarburos, básicamente, ¿sí?, combustible, ¿sí?, nafta, si quieren, y gas. ¿Bien? Eso sigue siendo, ¿sí?, los principales bienes de exportación de Rusia hoy en día, que tiene cantidades industriales, ¿sí? Y empieza incluso a construir relaciones económicas, ¿sí?, que van a ser muy perdurables, ¿sí? Rusia durante muchísimo tiempo, ¿sí?, va a abastecer de gas y de petróleo a Europa, ¿sí?, incluso los países que eran enemigos, ¿sí?, o que estaban dentro de la OTAN, ¿sí? Se van a construir gasoductos, ¿sí?, se van a construir oleoductos, bien, que conectaban la Unión Soviética, ¿sí?, con las economías no tan solo del este, sino también con las economías, bien, por ejemplo, el caso de Francia o el caso de Alemania Occidental, ¿sí?, van a ser abastecidas, ¿sí?, por el petróleo y el gas ruso, ¿sí? Van a también empezar a comerciar, sí, con otros países. Por ejemplo, Argentina durante buena parte de la década del 60 y del 70 le vendió, en realidad, prácticamente durante toda la Guerra Fría, le vendió trigo y maíz, ¿sí?, a la Unión Soviética, ¿sí?, durante muchísimo tiempo, ¿sí? Es más, durante una época, bien, se exportaban, sí, ciertos bienes como tractores, o vagones de tren, no recuerdo qué más, de la Unión Soviética, ¿sí? Sobre todo en la época de Frondizi, de Ilia, ¿sí? Yo hablé con un par de ingenieros que habían trabajado con maquinaria soviética, ¿sí? Entonces, las relaciones comerciales se abren en estos casos, ¿sí? Y si bien la Unión Soviética no se transforma, ¿bien?, en un mercado capitalista, ¿sí?, sí empieza, ¿sí?, a vender bienes exportables hacia otras economías como una forma también al mismo tiempo de poder pagar otro tipo de importaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, maíz, trigo o, no sé, vino, o cualquier otro producto que quisiesen importar, ¿sí?, por dar cualquier ejemplo, ¿sí?, del exterior. Aunque obviamente sigue existiendo una economía, ¿sí?, planificada y centralizada, ¿sí? Lo que se da, ¿sí?, a partir de la desestalinización, ¿sí?, que se inicia en la era de Khrushchev, pero que en realidad se profundiza mucho durante el siguiente gobierno, que va a ser el más largo, ¿sí?, que va a ser el gobierno de Brezhnev, ¿sí?, que básicamente va a durar entre 1961 y 1981, ¿sí?, es un mejoramiento de las condiciones de vida de la población soviética. Bien. Las condiciones de vida de los soviéticos, sobre todo, ¿sí?, en realidad básicamente desde la revolución hasta 1945, van a ser muy duras, ¿sí? Básicamente porque afrontaron la Primera Guerra Mundial, luego la Guerra Civil, luego las purgas y luego la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si hay alguien que ha sufrido en el mundo a lo largo del siglo XX, han sido realmente los rusos, ¿sí? No nos olvidemos de los polacos, los ucranianos, los vietnamitas, etcétera, etcétera, pero ha sido una población muy sufrida, ¿sí? Entonces la situación de la Unión Soviética hasta 1945, ¿sí?, sea por A o por B, fue realmente muy difícil, ¿sí?
Había mucho hambre en el campo, ¿sí? La estructura de colectivización, ya habíamos visto que había llevado a profundas hambrunas, ¿bien? También una serie de desfasajes productivos hacían que no siempre haya alimento en las ciudades, ¿sí? Los trabajadores, ¿sí? En las fábricas, ¿bien? Si bien todo el mundo tenía trabajo, ¿sí? Trabajaban jornadas muy largas de trabajo, sumamente extenuantes, ¿sí? Y sobre todo durante los periodos de guerra, en los cuales no quedaba otra, digamos, había que abastecer a las tropas, ¿bien? En condiciones muy duras, ¿sí? Lo que se da durante el proceso de estalinización, luego de la muerte de Stalin, ¿sí? Es un mejoramiento de estas condiciones de vida, ¿sí? Los años dorados, ¿sí? Del capitalismo en Estados Unidos también van a ser los años dorados, ¿sí? Del modo de vida soviético, ¿sí? Lo que se va a dar, ¿sí? Como primera medida, ¿sí? Son grandes planes de construcción de viviendas, ¿sí? De las viviendas unifamiliares soviéticas, ¿sí? Las grandes viviendas unifamiliares, ¿sí? Este, que es el modelo clásico, ¿sí? En ese momento que empieza a expandirse a partir del 60, del 70, que son los monobloc, ¿sí? Cuando se construyen los monoblocs soviéticos, acá Guzmán también estaba construyendo los monoblocs, ¿sí? ¿Vieron los del parque, los monoblocs del parque? ¿Sí? El Parque San Martín. Bueno, es un monobloc clásico de la década del 60, ¿sí? Pero además, monobloc jardín, ¿sí? Digamos, no tan solo un monobloc al lado del otro, sino generalmente con parques, con lugares verdes. Bueno, ese es un modelo de construcción típicamente soviético que también se replica en distintos lugares del mundo, ¿bien? En la cual, ¿sí? Cada persona, ¿sí? Ya puede acceder, cada familia, a su propia vivienda, ¿bien? A su propia casa, ¿sí? Estos son planes masivos, ¿sí? Se aplican a todo el mundo, ¿bien? No tan solo eso, ¿sí? Sino que también se empieza a dotar, ¿sí? A las personas, a las familias, ¿bien? De bienes de consumo básicos, ¿sí? Que en los modelos anteriores se consideraban como una especie de lujos burgueses, pero que empiezan a popularizarse en la Unión Soviética y que también, al igual que las viviendas, empiezan a ser brindadas por el Estado, ¿sí? Se reemplazan los hornos de gas por los hornos de leña, ¿sí? Se empiezan a dar refrigeradores, heladeras, ¿sí? Electrodomésticos, ¿sí? Automóviles, ¿bien? Entonces cada trabajador en ese momento, ¿sí? Tenía su propio autito, su propia casita, vivía en una casa decente, ¿bien? Este, y tenía ciertos bienes que en su momento se consideraban de lujo y a partir de los cuales, ¿sí? La población en este momento, la población soviética empieza a acceder, ¿sí? También empieza a darse, ¿sí? Toda una construcción e infraestructura alrededor del esparcimiento y del ocio, ¿sí? A partir del 60 y del 70, ¿sí? Nace la idea del comunismo, que es fantástica, que es el derecho al ocio, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? De que no toda la vida es laburo, ¿sí? De que el trabajador también se merece, ¿sí? Sus vacaciones, ¿sí? Su jubilación digna, ¿sí? Y tener lugares de esparcimiento y de ocio, ¿sí? Em, Se crean, ¿sí? Infinidad de hoteles, ¿sí? De parques, de lugares recreativos, de clubes deportivos, ¿sí? Este, y lugares, por ejemplo, balnearios. El gran lugar balneario de los rusos durante mucho tiempo ahora está en Ucrania, ¿sí? Una ciudad que se llama Odessa, ¿sí? Es como la Mar del Plata soviética, ¿sí? Durante mucho tiempo fue, ¿sí? El lugar hotelero de concentración de grandes hoteles. ¿Sí? Como yo le dijese, en el peronismo, Mar del Plata, Chascomús, bueno, para los rusos en ese momento era Odessa, ¿sí? Que está en Ucrania actualmente, ¿sí? Eh, y todo esto, ¿sí? Con la idea de demostrar que, ¿sí? En el comunismo se podía vivir igual o mejor que en el modelo capitalista, ¿sí? En contraparte, ¿sí? Los capitalistas y sobre todo Estados Unidos, ¿sí? Empiezan a vivir una gran época de oro, ¿sí? Gran época de oro, luego de mucho tiempo, ¿sí? Porque la crisis del 30 va a afectar muy gravemente a la economía estadounidense, ¿sí? Y en realidad el único periodo en el cual logran romper y volver a tener una economía igual a la que habían tenido durante la década del 20 es durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La explosión productiva a nivel manufacturero que implica sostener al ejército, ¿sí? Va a crear una sociedad de pleno empleo, ¿sí? De inmenso y abundante empleo, ¿sí? Bajo una lógica de desarrollo que va a ser distinta, ¿sí? Ya no vamos a estar asistiendo, ya no vamos a ver, ¿sí? En este caso y sobre todo, básicamente, muy claramente, a partir de 1933, prácticamente hasta 1973, Estados Unidos, en parte, ¿sí?
se va a desarrollar bajo una lógica de acumulación del capital, ¿sí? O una lógica capitalista que es contraria al liberalismo, ¿sí? O a algunos principios del liberalismo, ¿sí? Que es el modelo de desarrollo keynesiano, ¿sí? ¿Bien? O lo que se conoce en muchos casos como el estado de bienestar, ¿sí? En lo cual, ¿sí? Hay un mayor control por parte del Estado, ¿sí? Sobre el sector financiero, sobre la banca, ¿sí? Sobre la inversión de capitales, sobre todo sobre el sector bursátil, ¿sí? Lo que se quiere evitar es una nueva crisis del 30, ¿sí? Se busca también que el Estado equilibre, ¿sí? Los ingresos entre los más ricos y los más pobres y otorgue una serie de derechos básicos, ¿sí? Para el conjunto de la población, ¿sí? Dentro del estado de bienestar, ¿sí? Estamos hablando de Estados Unidos, esto existió en Estados Unidos, ¿sí? Y en muchos otros países del mundo, ya cuando ustedes ven la historia de América Latina lo van a ver, ¿sí? La idea es que las personas, sean quien sean, no importa, tienen derecho, ¿sí? Universal a la educación, a la salud y al trabajo. ¿Bien? Entonces, la idea siempre del estado de bienestar, ¿sí? Se evalúa en cuanto a, independientemente del salario que tenga cada persona, ¿sí? La calidad, ¿sí? A estos sistemas, a la educación, a la salud, ¿sí? Bueno, y el trabajo ya en sí es otro factor, ¿sí? Y esto se logra en gran medida porque durante este tiempo hay una inmensa expansión de Estados Unidos, ¿sí? Una expansión económica muy fuerte, ¿sí? Y Estados Unidos se convierte en la principal economía del capitalismo por lejos, ¿sí? Al mismo tiempo, este, a nivel interno, ya que está hablando de esto, ¿sí? Se desarrolla, ¿sí? Un sistema de salud pública, ¿bien? Que ahora ya prácticamente está devastado, pero que en ese momento era muy importante, ¿sí? Sostenido por el mismo Estado. Hoy en día la mayor parte, ¿sí? De la salud es privada en Estados Unidos, ¿sí? El sistema educativo ya era muy anterior, pero se crea esta imagen prototípica que en realidad tenía mucho que ver con la realidad en ese momento del Estados Unidos del 50, del 60, ¿sí? Sea del obrero fabril, del trabajador de oficina, del profesional de cualquier índole, ¿sí? Que ya no vive necesariamente apiñado en las grandes ciudades, en departamentos, sino que empieza a mudarse a los suburbios, ¿sí? A estas grandes y espaciosas casas, ¿sí? Con una muy buena capacidad de consumo, ¿sí? Con un gran patio, con un gran automóvil, etcétera, etcétera. En sociedades en las cuales todo el mundo en ese momento, ¿sí? Tenía empleo, ¿sí? Se conocen como sociedades de pleno empleo, ¿sí? Esta sociedad de oro, ¿sí? Del tipo que trabajaba en la fábrica, después volvía a su gran casa de los suburbios, ¿sí? Es la que conoció Donald Trump, ¿sí? En su momento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo escuchan a Trump hablar, ¿sí? De volver a montar una industria manufacturera, incluso en un momento deliraba con volver a montar una industria del carbón, que es del siglo XIX, ¿sí? Es ese sueño el que quiere recuperar, ¿sí? El de la sociedad fabril, ¿sí? De grandes fábricas, ¿sí? Y del American Way of Life, ¿sí? Basado en ese modelo estadounidense, ¿sí? Em, Además, luego de 1945, ¿sí? Y en un proceso que es bastante largo, ¿sí? Empieza, ¿sí? A consolidarse el rol central de Estados Unidos como el corazón del sistema financiero, ¿sí? Básicamente entre 1945 y sobre todo a partir de 1973, ¿sí? El dólar, la divisa americana, se va a transformar, ¿sí? En el principal valor de referencia de los mercados, el principal valor de cambio de los mercados internacionales, ¿sí? Fíjense hoy en día, chicos, que todas las monedas, ¿sí? Tienen un valor traducido a dólar, ¿sí? Todas las monedas. ¿Cuánto vale el euro? Bueno, 1,3 dólares. ¿Cuánto vale el peso? 1.150 dólares. ¿Cuánto vale el peso boliviano? Tanto, tanto en dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dólar, ¿sí? Se constituye como la moneda de cambio, como el valor de cambio, ¿sí? Más seguro y más fiable, ¿sí? Dentro de los mercados internacionales, ¿sí? Y esto es algo que termina de consolidarse, ¿sí? Luego, ¿sí? Del pacto de Bretton Woods, que no se lo voy a poner a estudiar a ustedes, ¿sí? Que se da luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y donde, ¿sí? Empiezan a constituirse, ¿sí? Una serie, ¿bien? De mecanismos de estabilidad financiera, ¿sí? En el cual Estados Unidos tiene un rol principal, ¿sí? No tan solo un rol principal
como este, el principal, bueno, proveyendo la moneda más estable en este caso, ¿sí? O los bonos, por ejemplo, del Estado, los bonos de Estado estadounidenses, ¿sí? Son muchas veces el activo, digamos, por ejemplo, si alguien quiere invertir en algo seguro en el mundo, ¿sí? Compra bonos del Tesoro estadounidense, ¿sí? Es algo que se sabe que generalmente va a tener una fluctuación muy corta, ¿sí? Pero alguien todo, por ejemplo, los principales poseedores de bonos del Tesoro estadounidense son los chinos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, distintas economías del mundo siguen apostando a estos bonos, que es lo mismo que apostar al dólar, ¿sí? Como una forma de tener, ¿sí? Valores, ¿sí? Que van a ser estables. Y también luego de la Segunda Guerra Mundial empiezan a surgir, ¿sí? Una serie de entidades, ¿sí? Financieras que nosotros vamos a conocer, reconocer y repetir, ¿sí? Que nunca podemos olvidar en esta historia, que son los fondos financieros internacionales, el Banco Mundial y nuestro viejo y querido amigo, ¿quién? El FMI. ¿Bien? ¿Sí? El FMI, que a lo largo de mi vida es más el tiempo que he pasado con el FMI que el tiempo sin el FMI, desafortunadamente. ¿Sí? Aquellos a los cuales le vamos a pedir todo el tiempo a tocarle la puerta para que nos den plata, ¿sí? Y le tenemos que decir, tenemos que preguntarle, disculpe, señor, ¿cómo tenemos que gobernar el país? ¿Cuánta plata tenemos que gastar? Bueno, estos fondos, ¿sí? Que tradicionalmente el Banco Mundial estaba bajo el control de los países europeos y el FMI bajo el control de Estados Unidos, ¿sí? Un poco se mantiene eso. Van a ser organismos internacionales de crédito, ¿sí? Este, en los cuales vamos a caer varias veces, y que también son al mismo tiempo mecanismos de control, ¿sí? Por parte, ¿sí? De Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿sí? No existía la Unión Europea en ese momento, no me hagan caso, ¿sí? O de los países occidentales, ¿sí? Mediante los cuales, ¿sí? Mediante la deuda se empieza, ¿sí? A controlar las políticas económicas de determinados países, ¿sí? Em, bien, entonces, este enfrentamiento, ¿sí? No se va a dar entonces tan solo en términos geopolíticos, militares, estratégicos, sino que también es importante saberlo, ¿sí? Se va a dar en términos de demostrar a ver cuál modelo de vida, cuál modelo de desarrollo era mejor, cuál podía brindar mejores oportunidades, ¿sí? Y el mejor modo de vida. Bien. Eh, bueno, creo que nos vamos a quedar aquí, porque después se va a desmantelar la Unión Soviética, pero no hoy, chicos. Hoy no se va a desmantelar la Unión Soviética. Hoy no va a ser el día en el cual Gorbachev haga sus reformas, ¿sí? Sino que la clase que viene, ¿sí? Creo que tenemos China, bien, si mal no recuerdo, y un poquito de descolonización, si mal no recuerdo. Y luego, ya las últimas clases, vamos a ver cómo finaliza la Guerra Fría y qué es lo que sucede con la Unión Soviética y con el mundo en general. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces lo dejamos aquí y nos vemos el lunes que viene. ¿Bien? Recuerden, sí, que la fecha del segundo parcial no se mueve bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Segundo parcial va a ser el 23, ¿sí? Y el recuperatorio, si no me equivoco, creo que va a ser el día 1 o 2. No, el 7. Va a estar fuera del programa. El 7 va a ser el recuperatorio. El 7 de julio. ¿Bien? Pero esa fecha no se mueve. ¿Bien? O sea que bueno, eso es todo. Hasta el lunes.